Hoy hablaremos acerca de la vejez y cómo ha sido considerada en distintas civilizaciones, ¿no? En algunas los viejos eran muy respetados, en otras no, en otras hubo controversia. Vamos a ver, vamos a empezar por los chinos. Y después a lo mejor terminamos diciendo qué es lo que nos parece a nosotros la vejez. De qué manera respetamos o irrespetamos la vejez. En China, como bien sabemos todos los chinos, porque yo he sido chino mucho tiempo. He trabajado en la confitería Los Dos Chinos, yo era el de la caja. Bien, en China la administración estaba compuesta de letrados cuya competencia y responsabilidades aumentaban con los años. En la cima de la administración estaban los más viejos. Esa posición se reflejaba incluso en la familia. Toda la casa debía obediencia al hombre de más edad. No había discusión acerca de sus prerrogativas morales. En China se exigía más experiencia que fuerza. Un detalle, las gentes pretendían ser más viejas de lo que eran para tener derecho a consideración, como hacía mi amigo el gordo Joseph, que se aumentaba la edad en el comité radical, que naturalmente tiene una gran vocación chinesca, a partir incluso de la nacionalidad de algunos de sus líderes. Claro. Bueno, Confucio justificaba la virtud de la experiencia, asimilando la vejez a la posesión de la sabiduría. Escribió Confucio, cito a Confucio, cuidado: a los 15 años me dediqué al estudio de la sabiduría, a los 30 me afirmé en él, a los 40 ya no tenía dudas, a los 60 no había nada en el mundo que pudiera chocarme, a los 70 podía seguir los deseos de mi corazón sin transgredir la ley moral. Dijo Confucio, probablemente a los 80. Después de los 70 años, los hombres renunciaban a sus cargos oficiales a fin de prepararse para la muerte. Una cuestión que la muerte lo sorprenda a uno mal preparado. Conservaban su autoridad, pero dejaban a su hijo mayor al gobierno de la casa. Se veneraba en ellos al antepasado a quien pronto se rendiría culto. Tener uno cara de antepasado no es una buena cosa. No. Que lo veneren a uno como antepasado. Los novios chinos se casaban también en virtud de sus ancianos. La característica primordial que debía mostrar una muchacha ante sus futuros suegros era la piedad filial. Ser buena hija era una promesa de ser buena esposa. Y la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo en la vejez. Mire usted qué destino también, ¿eh? Yo que la China no me caso. Que cuidar a mi viejo vaya y pase, pero cuidar al padre de este desgraciado, un chino borracho. De esta forma, el matrimonio tomaba el aspecto de una especie de seguro para la vejez de los padres o de los suegros. Esta autoridad de los ancianos era sufrida con resignación o desesperación por los jóvenes, que no tenían medio de liberarse de ella, salvo, pongamos por caso, a través del suicidio. Suicidio que era muy frecuente, sobre todo en las muchachas, que muchas veces eran obligadas a casarse con cada uno más de 4. En el daoísmo, la longevidad aparecía como una virtud en sí misma. Lao Tse enseñaba que a los 60 años el hombre podía liberarse de su cuerpo por el éxtasis y convertirse en un santo. Y en el neotaoísmo, el fin supremo del hombre era la búsqueda de la larga vida, para lo cual existían muchas técnicas, algunas de las cuales hemos explicado sucintamente en este foro. La hemos explicado no del todo para evitar que la inmortalidad general venga a producir problemas demográficos.
En cualquier caso, la búsqueda de la larga vida era en China una disciplina casi nacional. Y la santidad era el arte de no morir. La santidad era el arte de no morir, la absoluta posesión de la vida. Se suponía que durar bastante tiempo concluía en apoteosis y en una perdurabilidad inextinguible. Eso es lo que creían particularmente los taoístas. Hemos hablado de la técnica de retención del semen masculino, de la técnica para prolongar la duración de los encuentros sexuales y para multiplicarlos casi ad infinitum. Hemos citado el caso del emperador amarillo, que parece que en una misma noche se acostó con 1200 concubinas, una atrás de la otra probablemente. Este último inciso es agregado mío. Quiere decir que en China la vejez era algo deseable, y lo es si uno piensa en la duración. En Grecia, la idea del honor iba unida a la de la vejez. Gera, gerón, palabras que designan una edad avanzada, significan también privilegio, ¿no? Había un derecho, privilegio de la edad, derecho de ancianidad, y también la diputación. En los tiempos heroicos, el jefe de la ciudad, el rey, era asistido por un consejo de ancianos, pero según Homero, solo tenían una función consultiva. El rey les confiaba también a veces la tarea de administrar justicia, ¿no? Y no siempre se desempeñaban bien, y sus errores desencadenaban catástrofes naturales, como suele ocurrir con los errores de los jóvenes también. Sin embargo, observa nuestro amigo Burkhardt, que el anciano era honorable en tanto su vida había sido honorable. La vejez en sí no implicaba buena reputación, y a veces un anciano era rechazado. Ese rechazo era permanentemente expresado por los poetas, y acá hay citas de poetas que hablan de viejos atorrantes. A la actitud de los poetas ante la vejez se oponían las ideologías que la consideraban como una categoría social, ¿no? Solón rechazaba estas ideas que muchos jóvenes tenían sobre los ancianos, que no eran del todo rectos, y decía que la ancianidad merecía un aplauso porque los placeres contaban poco para el anciano. Como por lo común la riqueza crecía con los años, decía Solón, no eran los jóvenes los que ocupaban la cima de la escala social, sino los más viejos. Y Solón quería apoyarse en los ancianos y reservarles un lugar importante en la constitución de la ciudad. Los ancianos eran los mayores propietarios y de ellos esperaba ayuda y un orden aristocrático, pero también una aristocracia del dinero, teniendo en cuenta lo antes expresado respecto al crecimiento de las fortunas. En Esparta también era honrada la vejez. La casta de los militares, que se llamaban los iguales, estaba compuesta por un campamento donde los adultos llevaban hasta los 60 años la vida de cuartel. Hombres y mujeres estaban sometidos a una implacable disciplina en aquella Esparta, el símbolo de cuya rigidez era aquella famosa sopa negra, ingiriendo la cual uno sacaba patente de guapo. Aquella sopa espartana. Una vez que el espartano estaba libre de sus obligaciones militares, a partir de los 60 años, estaba predestinado a mantener el orden que había soportado. El poder político lo ejercían siempre los más viejos, que salían del cuartel de los iguales. Y así, encargados de formar a la juventud, les inculcaban a los muchachos un inexorable respeto a la vejez. Imagínense, si ellos eran los que imponían las reglas, era obvio que aquellas reglas implicaban una sujeción a los que más años tenían. Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la vejez, llegaron a conclusiones opuestas, naturalmente, ¿no?
La ciudad ideal para Platón era la que garantizara la felicidad de los hombres, pero la felicidad era la virtud, y la virtud derivaba del conocimiento de la verdad. Solo los hombres salidos de la caverna, que habían contemplado las ideas, eran los designados para gobernar, y solo eran capaces de eso a los 50 años. A partir de esa edad, decía Platón, el hombre podía convertirse en guardián de la ciudad. Lo que pasa es que Platón no tomaba en cuenta la declinación física, toda vez que suponía que el cuerpo era casi un estorbo para el alma, que no era más que una apariencia, y que la decadencia de la edad no alcanzaba al alma. Incluso cuando los apetitos y el vigor disminuían, el alma resultaba más libre. Ese es el pensamiento platónico, ¿no? Ahí en la República, los rectificadores, que controlaban a todos los magistrados, tenían entre 50 y 75 años. Los hombres de más de 60 no participaban más en los cantos y en las borracheras de los banquetes, pero los presidían, es decir, eran presidentes de los banquetes, impedían los excesos y discurrían sobre los temas morales que inspiraban los cantos. En cambio, para Aristóteles, el alma no era puro intelecto y estaba en relación necesaria con el cuerpo. El hombre, decía Aristóteles, solo existe por la unión de cuerpo y alma. El alma es la forma del cuerpo y los males que afectan al cuerpo alcanzan al individuo entero. Aristóteles aseguraba que el cuerpo debía permanecer intacto para que la vejez fuera feliz. Y ahí en la retórica verdaderamente es despiadado en la descripción de la vejez, aunque aseguraba que se conseguía la frenosis, es decir, la sabiduría prudente, decía que tal prudencia no era deseable. Cito a Aristóteles, los ancianos son tibios en sus amores como en sus odios, viven más del recuerdo que de la esperanza, charlan, machacan el pasado, porque han vivido numerosos años, porque con frecuencia han sido engañados, porque han cometido errores, y los asuntos humanos son malos las más de las veces, no tienen seguridad en nada, y hacen todo manifiestamente muy por debajo de lo que se debería. Esto decía Aristóteles de los viejos. Pero acá hay una idea interesante, me parece a mí. La experiencia no es un factor de progreso, sino de involución, para Aristóteles. Un viejo es un hombre que ha pasado toda la vida engañándose, y esto no le puede dar superioridad sobre los más jóvenes, que no han acumulado tantos errores como él. Esto es lo que piensa Aristóteles. Y entonces descartaba del poder a los ancianos, porque veía en ellos, individuos disminuidos. En su política, Aristóteles no pone a intelectuales a la cabeza de la ciudad, sino más bien una especie de policía de acrisolada virtud, más cercana a la fuerza que a la inteligencia, gente de mediana edad, unos pesados. Eso es el grupo gobernante que Aristóteles prefería. ¿Y qué sucedía en Roma? Se dirá en las últimas filas del Café Tortoni. Los romanos pasaban de juniores a seniores alrededor de los 60 años. Ya no eran movilizables como soldados, pero no significaba estar perdido uno para la República o para el Imperio, porque no había límite de edad para el ejercicio de las magistraturas. Los romanos no hacían de la vejez una desventaja, pensaban que incluso era una virtud perder la fiebre ambiciosa que hacía peligrosos a los jóvenes, y llamaban a esa virtud gravitas, y esa gravedad, esa mesura, era lo que los constituía en senadores. Y solo los viejos podían ser senadores. Velaban por la ciudad, oficiaban de conciliadores y eran los depositarios de la tradición. Ahora, la situación privilegiada de los mayores en Roma se afirmaba en la familia. El poder del pater familia era ilimitado. Tenía los mismos derechos sobre las personas que sobre las cosas. Podía matar, mutilar o vender. Este poder terminaba o con la muerte del neato o con la llamada capitis diminutio, que en casos muy raros, sobre todo de locura, separaba al ciudadano de la vida civil. Un hijo que lo fajaba al padre era considerado un monstruo, dejaba de pertenecer a la sociedad de los hombres, se lo condenaba a muerte. Si un chico quería casarse,
no solo necesitaba el consentimiento de su padre, sino también el del abuelo, quien conservaba la autoridad de la familia hasta el fin de su día, el viejo Torrante. Como en Grecia, los poetas se oponían a los moralistas, quienes encontraban en la ancianidad la virtud de la mesura y la propiedad. Horacio, Juvenal, Ovidio y Plinio alababan la juventud y describían con horror la vecindad de la vejez. Quiere decir que los poetas, lo mismo que en Grecia, estaban enfrentados con la vejez. Por ejemplo, Ovidio dice, estoy citando ahora: «Oh tiempo gran devastador, y tú, vejez envidiosa, entre los dos lo destruís todo, y royendo lentamente con vuestros dientes, consumís al fin las cosas en una muerte lenta». Y aquí hay una palabra que es clave para mí, y que es envidiosa. La idea de la envidia instalada en algunos espíritus, ¿no? Y no hay nada más fácil para un anciano envidioso que hacer al joven objeto de su envidia. A veces esta envidia lleva a la injusticia, al ejercicio ilegítimo de los poderes que suelen ir acumulándose con los años. Yo casi adhiero a la desconfianza de los poetas romanos y griegos, y adhiero incluso ya casi más cerca de las víctimas de estos poetas, quiero decir, más cerca de la vejez que de la juventud. Y en todo caso, sabiendo que tengo un promisorio porvenir de viejo, como todos nosotros, por otra parte. Pero a mí me parece que uno debe huir de la tentación de dar por buena cualquier situación que es fatal. Esa clase de optimismo o de conformismo no me parecen demasiado viriles. Contentarse uno señalando las virtudes de la vejez no me parece bien. Me parece más corajudo admitir que casi todo es pérdida y aún así hacerse cargo. Creo que la única solución es no dejarse arrastrar a los territorios de vejez, sino con ayuda de la fuerza pública. Es decir, ser viejo y ser mortal en beligerancia. Voy a envejecer, pero contra mi voluntad, y voy a hacer todos aquellos ejercicios que haya que hacer para retrasar ese momento, y en ese sentido soy yo daoísta, y creo que uno puede hacer mucho en el camino a la inmortalidad. Bien. Y además, Alejandro, no es casual que justamente los poetas o los artistas estén del lado de la juventud, ¿no? Porque están del lado del amor, de la creación, de la vida, y a qué negarlo. O sea, la vejez está más cerca de la muerte, de la destrucción. Esa es la peor desgracia de la vejez, es que está más cerca de la muerte. Claro. Esto es así, es durísimo decir esto, pero a partir de esta dureza uno puede encontrar fuerzas para resistirse, que es la única cosa que uno debe hacer, resistirse. Lo otro, es decir, considerar la vejez como una bendición que viene a quitarme a mí aquellos furores que me han hecho desdichado. Pero quiero esa desdicha, hombre de Dios. No vivo de otra cosa que de mis desdichas. ¿De qué se cree que laburo yo? De convertir mis desdichas en esta cosa. Y lo hago porque todavía tengo algunos furores. Si desaparecieran esos furores, no sería desdichado y no sería yo. Y no sería feliz una vez cada tanto como me toca. Y está bien. ¿Qué voy a andar esperando? Sí, se te va a pasar, vas a ser tan viejo que no te va a importar si te deja esa mina. Bueno, prefiero que me importe. Sí, prefiero llorar. Destrúyanme, sigan destruyéndome cuanto quieran las minas,
durante centenares de años. Quiero ese tormento, Sí. y no la desaparición de ese tormento, porque yo soy el tormento. Repito, yo soy mi propio tormento, y no otra cosa. Fuera de ese tormento, ya no soy yo. Ya no soy yo. El día en que pueda mirar de afuera ese tormento, yo no seré el que soy. Y tendrán ustedes derecho a escupirme y tirarme piedras por la cabeza. Es un ejercicio de un sano masoquismo, Alejandro. Digo, el de añorar estas penas y estos dolores, Pero claro, porque lo vas a sentir a uno naturalmente, vivo y con ganas de rebelarse. que son el precio de la entrada a algunos efímeros placeres que como una flecha luminosa pasan en esa noche que es nuestra vida. ¿Con qué demonios? ¿A quién quiere que le dedique esto? Al género humano en general, que padece esta injusticia de envejecer. Ujú. Y en esta dedicatoria va un deseo de eterna juventud para todos ustedes. Y ya que de juventud se trata y no de vejez, vamos a escuchar por primera vez en este programa el bellísimo tango Juventud, cantado por Carlos Gardel, sin despeinarse, y que es un tango compuesto por el inteligente autor uruguayo Roberto Obreo Barbosa. Es un tango que aparentemente se refiere al carnaval, pero en realidad el tema es la juventud. Adelante, don Carlos, cante Juventud, dedíqueselo a los viejos, a los jóvenes y a aquellos taoístas beligerantes que andamos por ahí reteniendo nuestras emociones para ver si de este modo alcanzamos la felicidad y para ver si a nuestro lado alguien también la alcanza. Adelante.